Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero, daros la bienvenida a la tercera edición de Conversion Talks en este fantástico sitio. Bueno, dar las gracias en primer lugar a las empresas que nos están patrocinando y nos están ayudando, porque si no es muy difícil hacer este tipo de eventos. Ayer una persona de los speakers me preguntaba que por qué hacíamos esto, ¿no? Que qué necesidad teníamos. Entonces, yo he descubierto hace poco, no sé si os pasará a los que tenéis cierta edad, peináis canas, que soy una persona que viene de lo que ahora llaman el Internet histórico, que es el Internet de finales de los 90, principios de los 2000. Y a finales de los 90, principios de los 2000, había mucha cultura de compartir, mucha más que ahora. O sea, ahora la gente para compartir sabiduría, para compartir experiencias, para hacer comunidad, muchas veces publica un post en LinkedIn y te dice que ha hecho un playbook fantástico sobre CRO, sobre lo que sea, y que si lo quieres, dame like, menciona a 2 personas, comenta la palabra armatoste y te lo envío por DM, ¿no? Pero ya no hay un poco ese espíritu de compartir tan genuino que había al principio. Y dentro de ese espíritu de compartir, las comunidades eran importantes. Y una forma de hacer comunidades era tener este tipo de eventos. Y esa fue la razón de que nosotros empezáramos a hacerlo hace 3 años, sobre todo para que las personas que nos dedicamos al CRO, a todo lo que tiene que ver con conversión, a trabajar y mejorar negocios digitales a través del diseño, los datos, la inteligencia artificial, el negocio, tuviéramos un punto de encuentro, ¿no? Cuando yo acabe, entrará María López, neurotecnología, todo cómo funciona nuestro cerebro y lo que podemos medir y aprender de él. María, luego la presentaré más en detalle, pero es la CEO de BitBrain, es una empresa puntera en tecnología y en hardware neurocientífico. Luego vendrá Johnny Londen, que será vuestro momento de practicar el inglés que habéis aprendido en vuestras escuelas, o con Masi, o con quien hayáis estudiado, inglés, ¿no? Pero es el momento perfecto, ¿no? Todas estas series que habéis visto en versión original subtitulada os han tenido que servir para algo. O sea, que es el momento de practicar vuestro inglés. Johnny tiene muchísimos años de experiencia, ahora trabaja en Spiro, que es una de las consultoras más importantes de CRO a nivel mundial, fundada por Pep Laya en Estonia hace ya unos cuantos años, y ahora su sede está en Austin, Texas, aunque él está en UK. Luego vendrá Ricard Bonaste, un tipo fantástico, maravilloso, con un estilismo brutal, que lleva muchísimos años trabajando en temas de inteligencia artificial, sobre todo con scoring de datos, y que puede contar cosas muy, pero que muy interesantes. Luego tendremos a Olga Llopis, que trabaja en Comuniza y en Brandemia. Brandemia es una de las plataformas más conocidas a nivel nacional en temas de marca y sobre todo en temas de construcción de marca y cómo esto impacta en la conversión. Luego vendrá Miguel Monreal, un tipo fantástico, amigo mío y socio desde hace casi 20 años. Un tío inteligente, con un gusto musical dudoso, pero súper buena persona. Y después de comer tendremos a Alejandra Lloret, de Ares Marketing, que hablará sobre todo de datos y frameworks como motor de conversión a través del CRM. Y luego estará Marco Seguillor, de Divid, sobre todo para poder hablar con él de crear y lanzar agentes de IA que cada vez son más relevantes en procesos transaccionales en cualquier compañía. Por ejemplo, esto que os contaba del compartir y de hacer comunidad, tanto Alejandra como Marcos han entrado en este evento por un call for speakers. O sea, proponnos algo de lo que quieras hablar, y este es un evento abierto en el que cualquier persona puede participar. Lo hemos hecho en el pasado, lo hemos hecho en esta edición y lo haremos en el futuro. Cerca de 50 personas propusieron charlas y se postularon para hablar en este escenario, y nosotros finalmente escogimos a estas 2 personas porque pensamos que lo que querían contar era muy interesante para todos vosotros y no más de lo mismo, ¿no? Luego estará David Pombar, de Tracking Plan, para hablar de Data Driven. David tiene muchísima experiencia en el tratamiento de datos en todas las posiciones laborales que puede haber ahí. Y para finalizar tendremos a Alicia Chavero, no a las 4:30, sino a las 6:15, para acabar a las 7 con el diseño como actitud. Y mañana, los que hayáis adquirido la entrada Full Experience, pues tendréis estos 5 workshops de manera consecutiva a través de un enlace que se os facilitará para acceder. Empezará Sandra hablando de cómo afrontar los problemas más frecuentes en un proyecto de optimización digital. Víctor Pascual sobre visualización de datos, sobre cómo comunicar datos de manera visual para la toma de decisiones. David Gamella para personalización. Pablo Moratinos en instrumentación y análisis de e-commerce en WordPress. Y por la tarde Dani Solana con psicología de los precios y los descuentos, cómo utilizar behavioral design en el manejo de precios y en el diseño y construcción de este tipo de cosas. Y para finalizar, unas reflexiones que me gustaría compartir con vosotros como persona del Internet histórico que lleva trabajando en el mundo digital desde el año 98, más o menos. Es una cosa terrible cuando piensas que llevas 27 años trabajando en Internet, porque suena
pues a lo que suena, ¿no? A persona ya veterana, ¿vale? Bueno, este es un evento con mucho foco en las disciplinas que intervienen en la conversión. Yo la pregunta que os haría es si tiene sentido hablar de CRO, si tiene sentido el Conversion Rate Optimization tal y como lo hemos conocido en mayo del año 2025. O sea, el primer test que yo hice fue en el año 2008 con Website Optimizer, que era una herramienta que Google facilitaba, Google Website Optimizer, y donde recuerdo que ahí bueno, pues empezamos todos a cacharrear con los test A/B, con los test multivariante, y madre mía, qué pasada. La gran mayoría de herramientas de testing fuera del ecosistema de Google empezaron a aparecer alrededor del año 2008, 2009, 2010. Y es cuando el concepto de CRO se empezó a popularizar y cuando las compañías y los profesionales nos empezamos a enfocar no tanto en traer tráfico, que era la preocupación principal hasta entonces, sino en que ese tráfico hiciera cosas, hiciera cosas en las webs y sobre todo cosas de negocio. ¿Tiene sentido hablar de CRO? Bueno, ¿tiene sentido? Sí lo tiene, aunque estamos en un momento en el que la verdadera clave y el verdadero reto para la mayoría de los negocios es centrarse en el rendimiento del propio negocio. Se habla continuamente de omnicanalidad, de 360, de multiatribución, de impactos por todos lados. Nada nuevo bajo el sol. O sea, cada persona que estamos aquí cuando compramos algo no lo haces porque hayas visto un anuncio en Google Ads o una publicación en medios sociales, sino porque hay una combinación de cosas que han sucedido a tu alrededor que hacen que finalmente te decidas por un producto, por un servicio, por una empresa. En realidad la conversión va de disrupción, de provocar cambios lo suficientemente impactantes como para que un negocio tenga un nivel de rendimiento superior. O bien porque factura más, o bien porque ahorra más, o bien porque se dan las dos cosas a la vez, que es el escenario unicornio. Y rara vez el cambiar el color de un botón o el cambiar un literal va a mover esa aguja de manera significativa. Cada vez tiene más que ver con la creatividad, cada vez tiene más que ver con el impacto y cada vez tiene más que ver con entender el negocio global. Muchas compañías, el tipo de CRO que hacen es de la optimización de un proceso concreto. Trabajar sobre un KPI, trabajar sobre el checkout, trabajar sobre un tarificador, trabajar sobre un determinado proceso concreto y en mejorar esas métricas. Que está muy bien, es perfecto. Pero tenemos que empezar a pensar en que nuestro trabajo, más que mejorar la conversión de un proceso, es mejorar el nivel de rendimiento de un negocio a nivel global, a nivel de experiencia global. Porque hoy en día lo digital, guste o no guste, gobierna todo. Todo. Independientemente de que una empresa esté o no esté en el canal digital. Aunque no estás, está TripAdvisor, están las opiniones de Google o está cualquier tipo de cosas. Los profesionales que trabajamos en esto nos enfrentamos a X, son 5 retos que nosotros tenemos claramente identificados, que yo sufro cada día, supongo que como la mayoría de personas que estáis aquí. El primero es la inteligencia artificial, o sea, esta especie de tsunami. Uno nunca sabe qué va a pasar con esto, porque también Second Life cuando salió iba a ser la hostia y vamos a estar todos en Second Life, nuestra vida iba a ser con avatares, iba a haber asambleas populares y aquí estamos en persona y ahí están las cosas, ¿no? Pero es verdad que es algo que evidentemente es una deep tech, una tecnología que ha venido para quedarse, para ser absolutamente disruptora y más que una tecnología es un cambio de paradigma a muchos niveles, ¿no? Y el reto para la mayoría de las compañías es entender cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para mejorar resultados de negocio, porque te permite ser más eficiente o porque te permite innovar o tener procesos creativos más desarrollados. Estos son algunos extractos del informe que elabora Stanford cada año sobre el estado de la IA a nivel mundial. Este es el informe de 2025, que salió hace escasas semanas. Y es curioso, si os fijáis, la línea rosa es la IA generativa. Entonces, aquí lo que veis es empresas que utilizan la inteligencia artificial en al menos una función clave de las compañías. Entonces, la inteligencia generativa en el año 2024 ha pasado al 71%, partiendo del 32% que tenía en 2023. O sea, ha más que duplicado el nivel de uso. Entonces, es una realidad que evidentemente las compañías están invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en la incorporación, sobre todo, de las IAs generativas a los procesos diarios. El resto de las inteligencias artificiales, donde está el Machine Learning, donde está el Deep Learning, donde está sobre todo la capa de análisis de datos, también crecen, pero ya llevan unos cuantos años entre nosotros. La parte de la IA generativa no. Esto es la inversión privada en inteligencia artificial por área geográfica mundial. La línea azul es Estados Unidos, esos son billones de dólares, y la línea rosa es Europa, ¿vale? O sea, podemos hacer la foto como con la Torre de Pisa, hay un trocito, ¿vale? La línea verde es China,
Pero bueno, ya sabemos que los datos procedentes de China son siempre cuestionables, pero ese es el nivel de inversión que hay en inteligencia artificial a nivel global. En España tenemos también el honor de ser primeros en algo. No sé si lo podéis leer desde ahí. Pero somos el país, lo veis ahí, no sé si hay puntero láser aquí, a ver, bueno, pero ya veis que estamos ahí en un negro, casi negro, azul oscuro casi negro, y somos el primer país en número de menciones a la inteligencia artificial en procesos legislativos. Esta es la apuesta de España por la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ser positivos, ¿no? Es una oportunidad. Hay margen de mejora, que diríamos siempre en términos de conversión. Pero también hay una cosa muy, muy curiosa y muy interesante. Somos el segundo país, solo por detrás de Estados Unidos, en estudios de inteligencia, en estudios de tecnología y comunicaciones. La ICT son las siglas de Innovation Communications Technology. Somos el segundo país del mundo en graduados terciarios, es decir, estudios no reglados o estudios que pueden darse, por ejemplo, en un bachillerato vinculados a la tecnología. Somos el segundo país del mundo. O sea, el nivel de interés que hay en nuestro país en desarrollar carreras profesionales en esto es brutal. ¿Cuál es el problema? Que cuando te vas al mundo universitario ya no estamos los segundos, estamos ahí, un poco por delante de Rumanía y por detrás de Francia. Y perdonadme, pero detrás de Francia no se puede estar nunca. Nunca. Pero este es el reto, es curioso. A mí me llama mucho la atención que seamos los segundos en personas interesadas en aprender tecnología en las fases tempranas de las fases educativas, pero que luego al llegar a la universidad nos desplomemos tanto. O sea, objetivamente hay un potencial de aprendizaje enorme, pero luego a la hora de llegar a la universidad esto no se materializa. El segundo reto, evolucionar el CRO hacia una disciplina no enfocada en mejorar métricas o procesos, sino en mejorar el negocio global de las empresas, algo que nosotros en FLA 101 llamamos BXOP, que son las siglas de Business Experience Optimization. A mí no me interesa optimizar un proceso de compra. A mí lo que me interesa es que tu negocio funcione mucho mejor de lo que funcionaba antes de trabajar con nosotros, ¿no? Y es quizás lo que debería buscar cualquier persona que se dedique al mundo de la conversión y de la mejora. En tercer lugar, reinterpretar el marketing digital y volver a los orígenes, ¿no? Y a la creatividad como un diferencial. En este mundo en el que todo se puede hacer con ChatGPT, ya sabéis que la última polémica es esta lista que ha publicado, creo que es el New York Times, de los 15 libros que hay que leer en verano de 2025, y de esos 15 libros, 10 no existen. Porque alguien decidió que era buena idea hacer el artículo con ChatGPT, ¿vale? Entonces, de esos libros, 10 no existen. Entonces, fijaros el daño que es para una marca de una cabecera tan reconocida que el artículo te lo haya hecho, pues supongo que un becario, esperemos, porque si lo hace alguien profesional es peor todavía, y que 10 de esos libros no existen. Entonces, es el momento también de volver a trabajar el marketing más clásico, el de la marca, que suele ser el principal activador de conversión, porque la marca genera confianza y la marca disipa muchos miedos y muchas dudas. Y la creatividad es lo que tiene que marcar una diferencia notable. No tanto la eficiencia en los procesos, porque eso es fácilmente replicable. El ser creativo no lo es tanto. Y sobre todo, segmentar y personalizar. O sea, el marketing para todo el mundo hace ya mucho tiempo que se acabó, aunque todavía hay gente que no se ha enterado. La cuarta, entender, por favor, el diseño como algo que va mucho más allá de pintar pantallas y redefinir las mismas interacciones una y otra vez. Que si el desplegable tiene que estar sombreado, que si el desplegable con Comic Sans, que si el desplegable... A ver, el desplegable no va a marcar una gran diferencia. Lo que tiene que hacer es funcionar bien y punto. Y sobre todo, diseñar debe de ser la disciplina que conecte a los clientes y a las empresas mediante experiencias realmente pensadas, tanto en negocio como en satisfacción de aquello que alguien quiera hacer. Y para terminar, emplear los datos y la investigación, pero de manera conjunta. O sea, muchas compañías utilizan los datos por un lado, la investigación por otro, pero no match. Es como una especie de amor platónico no resuelto. Pues esta gente lo que tiene que hacer es hablarse más, porque el dato sin contexto no es información. La información es dato y contexto. El dato nos lo dan las herramientas, el contexto nos lo da la investigación. No más empresas, por favor, enamoradas. Yo trabajo continuamente con empresas enamoradísimas de sus datos y de sus productos y servicios. Qué cantidad de datos tenemos, qué barbaridad de sábanas de Excel, que absolutamente nadie mira, por supuesto, pero las tenemos. Están ahí, bien grandes, bien lustrosas. Entonces, no más empresas enamoradas de sus datos y sí más empresas enamoradas de sus clientes.
Y espero que el día de hoy os ayudemos un poquito a avanzar en cada uno de estos retos.